Estadísticos en datos agrupados. El primero propuesto es el promedio, que corresponde a la sumatoria de cada marca de clase multiplicado por su frecuencia absoluta, y la suma de ello se divide por el tamaño de la muestra. Entonces acá lo que tenemos es multiplicar marca de clase por frecuencia absoluta. Eso lo hacemos para cada uno de los intervalos y sumamos. Luego tenemos que la fórmula de promedio corresponde a la suma de toda esa multiplicación de cada marca de clase por frecuencia absoluta y todo eso dividido por el tamaño de la muestra, que es 605. Tenemos el promedio. Luego nos piden la moda. La moda viene dado por esta fórmula. Dice límite inferior más amplitud multiplicado por frecuencia absoluta del intervalo siguiente dividido por frecuencia absoluta del intervalo siguiente, y a eso le sumamos la frecuencia absoluta del intervalo anterior a la clase modal. La clase modal es aquella donde está la frecuencia absoluta más alta. En este caso, la frecuencia absoluta más alta se encuentra en el intervalo 1, ¿ya? 131. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos nuestra moda. Entonces, si reemplazamos la fórmula, el límite inferior es donde se encuentra la moda, sería ese que está ahí, 98 más la amplitud, que es la que está ahí, y la amplitud va a ir multiplicado por, dice ahí, frecuencia absoluta del intervalo siguiente, que sería 96, y eso dividido por la frecuencia del intervalo siguiente, que sería 96, más la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Como no hay intervalo anterior, eso se reemplaza con un 0, y eso entonces nos va a quedar una moda de 139,47. Luego la mediana. Viene dado por límite inferior más amplitud multiplicado por n medios menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior dividido por frecuencia acumulada del intervalo donde se encuentra la mediana. Para encontrar la mediana nos fijamos en n medios. N medios sería, si nosotros lo vemos por acá, n medios es 605 dividido en 2, eso nos da 302,5. Tenemos que fijarnos en esta columna, donde está la frecuencia acumulada absoluta, en qué momento superamos el valor de 302,5. Y eso va a ocurrir en el tercer intervalo. Tenemos 131, 227, 343. En ese intervalo superamos el valor de 302,5. Entonces vamos a reemplazar. La fórmula dice que va a ser el límite inferior, donde se encuentra nuestra mediana, que va a ser 180, más la amplitud, que es 41,37, y eso multiplicado por, se abre un paréntesis, va a ser n medios, que es el valor que hemos calculado, pero lo vamos a escribir acá. Esto va a ser n medios, va a ser 605 dividido por 2. Todo ese valor, entonces lo vamos a poner entre paréntesis, porque a todo ese valor debemos restarle el n mayúscula anterior, es decir, el 227, la celda que está aquí. Y todo eso debe ir dividido por la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra la mediana, que sería 116. Y ahí cerramos nuestro intervalo. Me dice que hay un pequeño error, le voy a colocar que sí. Revisemos, dice límite inferior más la amplitud multiplicado por, y aquí fíjense en los paréntesis, hay dos paréntesis, está el tamaño de la muestra dividido en 2, menos el M6, que es la frecuencia acumulada anterior, que sería equivalente al 227, se cierra el paréntesis y eso va dividido por la frecuencia absoluta, que es 116. Varianza.
vamos a dejar hasta acá. Estos serían los estadísticos de tendencia central.